tenemos la oportunidad de conocer los eventos canónicos de Steven Martínez, alias Diagnosticado con TLP desde mis 24 años. Tener estas ideaciones suicidas que van hacia mí o contra mí, yo no respondo de forma agresiva, no ataco a otras personas, me ataco. He tenido ideaciones suicidas probablemente desde los 10 años. ¿Qué hace que un niño a los 10 años quiera quitarse la vida? Nos levantaba a los golpes con un cucharón de palo de esos de batir mazamorra. Sí. De eso, con eso, a los golpes. Yo me oriné en los pantalones hasta los 10 años. Y todo, como las voces en mi cabeza era tal que comenzaba a darme golpes contra las paredes como para literal romperme la cabeza y sacarme las voces. Bienvenidos a otro episodio más de Humano Humano. Un espacio donde exploramos las experiencias que definen lo esencial de ser humanos y aprendemos juntos en un camino espiritual, emocional y contemplativo. Estamos felices de que nos acompañen en otro episodio más. Efraín, cuéntanos cómo te sientes después de haber grabado el anterior podcast. Brother, emocionado porque creo que nos escucharon más que los amigos nuestros y nuestras mamás. Y eso nos anima porque nos dejaron muchos mensajes y creo que el deseo nuestro es como que poder llegar, ¿no? Y poder llegar con lo que, no sé, Dios ha puesto en nuestros corazones y en nuestras vidas. Así que me emocionó mucho escuchar eso y también escucharme hablar de lo que Dios ha hecho. Entonces ha sido genial, interesante. ¿Y tú qué, brother? ¿Cómo vamos? Bien, Efra, bien. Un poquito cansado, trabajo y demás, pero también muy agradecido. Ha sido, creo que muy bien recibido el podcast. Gracias a la gente también que nos escucha, que nos ayuda a crecer un poco. Invitados también a que nos ayuden a pasarlo a más personas para que esto crezca. Por favor. Y que nos retroalimenten también porque aprendemos un poco a cómo hacerlo mejor, a cómo también dar un poco de nosotros para los que nos escuchan. Davidcillo, ¿cómo lo trata la vida? Yo estoy bien, estoy emocionado, aprendiendo mucho de ustedes, de las preguntas que les suelo hacer, de meterlos en líos, de entender el poder de la vulnerabilidad. Creo que eso es lo más bonito. 3 hombres trentones siendo vulnerables, sí. Y más en esta temporada de eventos canónicos donde cada uno ha tenido o va a tener la oportunidad de contar esos eventos que han marcado su vida para siempre y que los han hecho ser los hombres que son hoy. Total. O los hombres que somos hoy. Entonces quiero arrancar este episodio leyendo algo que escribí pensando justamente en estos eventos canónicos y dice así: todos cargamos con eventos que nos marcan el alma, cicatrices que no sangran pero hablan, historias tatuadas en la piel del tiempo, recuerdos que son sal a nuestras heridas, lágrimas de esas calientes que ruedan sin permiso por los ojos de quienes hemos sido amados y hemos sufrido también. Todos somos ruidos rotos, almas que se pierden entre pérdidas, desamores, abusos, ausencias, abandonos, sismos emocionales, heridas que, de no alojarse en el alma, nos hubieran borrado. Todos somos humanos, con el poder de tocar fibras de corazones ajenos y traer sanidad a nuestros eventos canónicos. Hoy tenemos la oportunidad de conocer los eventos canónicos de Steven Martínez, alias Mr. Coffee. Esos eventos, porque ustedes lo ven ahí todo lindo, todo musculoso, pero realmente has vivido por mucho y yo que soy tu amigo, lo sé, y he tenido la oportunidad de acompañarte en este último año bastante, hemos forjado una muy buena amistad, y sé que ha sido una temporada algo difícil. Cuéntanos un poco en qué temporada estás, quién eres, preséntate un poco para los que no te conocen, qué haces y en qué temporada de vida estás en estos momentos. Pero antes de entrar a la profundidad de las cosas, papi, ¿por qué y cuántos tatuajes tienes, men? ¿Por qué no jodas? La gente los otros días, hey, ¿sería que les dolieron los tatuajes de las piernas? ¿Qué tal? Un poquito sí. No sé cuántos tengo ya, creo que... ¿Perdiste la cuenta? Sí, de hecho pienso que mi cuerpo es una pieza completa. Y me gusta verlo así, me gusta pensar que mi cuerpo es algo así como una obra de arte
sí, o una pieza específica completa. Entonces perdí como el conteo de la cantidad de tatuajes y creo que es un todo más bien. ¿Todos tienen significado o Todos tienen tienes tatuajes significado. por tener No, tatuajes? no, no, creo que me he hecho cada uno con un significado, con un sentido. Sí creo que intenté justificar en algún momento el tatuarme con la Biblia como intentando purificarme lo que me hago y ciertamente esto es puro ego, me los hago porque me gustan, me los hago porque de alguna manera expresan cosas que siento, percibo son importantes para mí. Eh, Como recomendación, no se tatúen. No, pues. Es adictivo, No. si no terminan así nada. Primero es adictivo, segundo uno algunas veces se levanta, se mira al espejo y dice, uff, ¿cómo me vería Sí. sin tatuajes? Wow. Creo que es una decisión importante en relación a una responsabilidad muy grande y creo que uno debe estar muy consciente de qué quiere, qué hace y hacia dónde va en el momento en el que decide tatuarse, porque hay puertas que se pueden llegar a cerrar si uno tiene determinadas prioridades. Claro. Eso es verdad. Pero bueno, entonces, ¿quién eres, Steven? O sea, ¿qué haces? Creo que es más fácil responder qué hago a quién soy. El quién soy es un descubrimiento en este momento que se relaciona mucho con Dios. Interesante. Pero soy tostador de café, soy catador. Es mi dealer de confianza de café. Me hizo adicto. Gloria al Señor que es de café. En otro momento de mi vida era de otras cosas. Que ya no Ya no vas a saber eso. Pero sí, en este momento soy tostador y catador. Hago parte del equipo de control de calidad de una marca que se llama KWC, Nowhere Coffee. Nos dedicamos a vender los mejores cafés. Creemos que son los mejores cafés del país para los mejores seres humanos que puedan consumir Yo no soy tan bueno, pero de estos me cafés. les colé. Soy escritor, soy humano, soy ¿Cuántos años tienes? lector. Tengo 37 divinos y experimentados años. No sé, no. Hermanos. ¿Cuántos hermanos tienes y dónde estás ahí entre todos esos Yo hermanos? soy el de la mitad, tengo una hermana mayor y tengo una hermana menor. Y soy el de la mitadcita, de hecho soy pues el varón. Eso, la oveja. Tatuada. La oveja tatuada de la familia, sí. No, que no es negro. Real, es muy real. La oveja tatuada de la familia. Muy real. ¿Y en qué temporada? Bueno, ¿estás soltero? ¿Cómo está el corazón? ¿En qué temporada ya estás? Estoy soltero, emocionalmente no disponible. Y eso responde un poco en qué temporada creo que a nivel emocional. Estoy en un momento de mucho trabajo con el Señor, de mucho trabajo también a nivel emocional, espiritual y psicológico. Ok. A tus 37 años, Steven, ¿ya te imaginabas casado, con hijos? Me hice una pseudo promesa que a mis 35 debía tener mi primer hijo. En algún momento de mi conversión como que intenté convencerme de ello. Ah, qué curioso. ¿Usted quería a los 32 estar pensando ya en tener el primer hijo? Sí. Y usted a los 35 ya... Yo a los 35 quería ya tener el primero. Peladito corriendo por ahí. Creo que a los 35 empecé mi relación con la persona con la que se termina mi relación luego. Eso, pero sí tenía un anhelo un poco más de familia. Hace que entonces estás en este momento como sanando tu mente con acompañamiento psicológico. Cuéntanos qué provocó esa ruptura en vos. Yo creo que no es la ruptura como tal. Creo que la ruptura es un episodio, es un suceso, es un hecho. Pero la ruptura no provocó, la ruptura como que atacó y movió cosas que hacen parte de toda la vida, cosas que no trabajé, cosas de las que no logré hacerme responsable en algún momento, cosas que son heridas que han estado ahí siempre y el suceso solo movió el barquito. Como yo leía ahí, esos sismos emocionales. Sí, 100%. Un 100%. terremoto emocional que mueve mucho. Yo te decía
y yo lo conté también en un episodio que yo estuve a punto de casarme también con ese anhelo y yo sé que es una ruptura y que es una tusa larga y que se siente, pero lo sé desde mí, cada persona lo vive diferente. Claro. ¿Qué emociones has transitado en estos últimos año y medio tal vez? Creo que he pasado por un mar de emociones y creo que mucho tiene que ver también con mi conciencia psicológica, con mi patología, con mi responsabilidad sobre mí que en algún momento deposité sobre otras personas a quien no les corresponde, y si pueden ir a psicología, busquen que sea cristiana la persona que los atiende, pero hagan la tarea al menos una vez en sus vidas. Sean responsables de sí mismos a nivel emocional y psicológico. Pero creo que experimenté en algunos momentos miedo, frustración, tristeza, soledad, rabia, angustia, depresión, ansiedad, mucha ansiedad. Creo que soy consciente de la ansiedad más que muchas otras cosas. Es uno de los sentires del que soy consciente que tiene un nombre, porque lo he experimentado en muchos otros momentos de mi vida, desde muy pequeño de hecho, y toda la vida probablemente lo bauticé o lo minimicé de formas diferentes, pero en este momento soy muy consciente que tiene un nombre y cómo lo experimento desde las entrañas, o sea, como ahora es físico, no solo está en mi mente y no solo puedo decir más o menos cómo me siento a nivel emocional, sino que también lo experimento de forma física. Wow. Pero cualquiera puede decir, pero esas son las emociones que yo también he experimentado en algún momento. Que de pronto hace diferente lo que está viviendo Steven a lo que yo podría estar viviendo. Y además, podrán decir, porque yo también lo puedo decir desde mi punto de vista, ¿no? Que tal vez para mí o para David puede ser más fácil superar ciertas emociones, pero tú mencionaste algo sobre esa patología y para de pronto los que no saben de qué se trata eso, lo puedes resumir de manera cortita para que ellos puedan tener ese contexto. Sí, digamos que esto no... Primero, esto no me define, no es lo que soy, es algo que tengo. Lo que quiere decir que de vez en cuando me visita a nivel emocional, pero, insisto, no es mi... Aunque se llame así, están intentando corregir el nombre, no es mi personalidad, no es mi existencia total, no es cada segundo, no es mi identidad, no define mi identidad. Se llama trastorno límite de la personalidad. Antes se llamaba trastorno límite de la conducta, que es algo con lo que me siento un poco más cómodo. Y ahora tiene otro nombre que... El borderline. Sí. En mi caso, hay como varios subtipos. Sí, subtipos creo que es la forma más fácil de explicarlo. En mi caso es TLP silencioso, que es una fase del TLP que va contra el individuo. Y hay otros subtipos que van del individuo hacia afuera, o sea que puede ser personas agresivas, atacar a otras personas, tener actos suicidas, tener impulsos no muy bien controlados, cosas así. En mi caso yo puedo tener impulsos que van hacia mí o contra mí, puedo tener estas ideaciones suicidas que van hacia mí o contra mí. Wow. Yo no respondo de forma agresiva, no ataco a otras personas, me ataco. Voy todo el tiempo es contra mi propia existencia, a través de la devaluación también, a través del ataque de mis propias emociones, a través de mis propios pensamientos, mucho de eso también de la depresión y la ansiedad, que también creo que es muy valioso que las personas comiencen a reconocer que sentirse triste no es estar deprimido. Cada una de nuestras emociones tiene un nombre por una razón, y es porque nos define un poco el grado de lo que experimentamos. Y sentirse deprimido patológicamente hablando requiere un nivel, un estado y un tiempo. Sentirse triste es sentirse triste. He tenido la oportunidad de conocer muchas personas con TLP. Es más, hay un episodio que nunca salió, de pronto sí. Sale en algún momento, se llamaba Mis amigos con TLP. Sí. Porque curiosamente soy un imán para los TLP, no mentiras. Pero somos de hecho porque nos rodean las mismas personas. Sí. Somos una serie de enfermitos. Sí. Mis amigos neurodivergentes.
Gracias, Eh, señor. pero me he dado cuenta a lo largo de interactuar con personas con esta condición o esta patología que sienten mucho. Eso te iba a decir. O sea, Sienten al mil todo. ellos sienten mucho lo bueno y lo malo. Hoy te aman profundamente, pero mañana te pueden odiar con todo su ser. Y al mismo tiempo son como súper sensibles, o sea, es como lo siento profundo, o sea, la misma tristeza que yo tuve por una ruptura puede ser 3 veces más la que él tuvo, sin que eso invalide la mía, ni haga muy especial la tuya, pero se siente más. Sí, sí, en teorías tenemos como episodios de desbordamiento emocional, Claro. sí, de descontención emocional. Escuché que, por ejemplo, ser amado por un TLP es lo mejor de la vida, porque efectivamente el desborde. Ser amor. Sí, ser amado por un TLP es brutal, porque definitivamente lo entregan todo, o sea, es un amor muy genuino, muy infantil, es increíble, pero también he pasado también por ser odiado por un TLP, y también ser odiado por un TLP es difícil, porque pasar de los dos extremos es mucho, pero Sí, ya vamos a detenernos en. creo que probablemente es eso, experimentamos no por decisión propia, no por autonomía, no es que me levante y diga, ay, hoy me prendo el TLP, entonces Claro. hoy voy a experimentar algo a un extremo. Tendemos a ser probablemente muy extremistas en las cosas y como experimentamos desbordes emocionales, pues tampoco hay mucha contención de muchas emociones. Así es. Ciertamente, digamos, en mi caso las personas muchas veces me notan o consideran que soy muy frío, distante, racional, sabio, etcétera, pero muy parco o serio. Y hace muy poco, como que le conté parte de mi experiencia del mundo, ahora mucho más consciente y creo que mucho más abierto emocionalmente, a una persona y esta persona me decía como, Steven, lo menos que esperaba era que fueras tan emocional. Y fue como por decir, sí, lo soy, realmente siento mucho, siento Total. muy profundo. Y creo que eso en algún momento me lo reservé solo para mí intentando tener un muro protegiendo. Creo que parte de ese TLP es que he sido o he experimentado mucho daño toda mi vida. Wow. Y ya vamos para allá. ¿Sabes? Yo estaba pensando, en estos momentos vos decís, y yo que te he acompañado también, pues que te hemos acompañado estos últimos años, hemos vivido Los quiero mucho. la tusa, ¿cierto? La tusa mezclado con otras muchas cosas, cosas con tu familia, con tu trabajo, contigo mismo, con el peso de tu propia existencia. Eh, y eso fue muy difícil, pero a ti que mencionabas como, no es más, tengo entendido que muchos TLP tienen un evento donde se activa, o sea, es como si eso estuviera encaletado de un momento a otro pasa algo y se activa, Lo que estamos hablando, ¿no? Ese momento como que canónico que llega y como que pero detona todas las cosas. para llegar a ese momento canónico y entender por qué también ha sido difícil este proceso de la tusa, de la ruptura, más todo lo demás, cuéntanos un poco, Steven, tu historia. Sí. ¿Cómo crece Steven? ¿Rodeado de quién crece? Traspasémonos del hombre de 37 años, rozando ya más cerca a los 40, a ese niño que iba creciendo, tal vez sano, sin toda esta patología activa y sin tanta cosa. Mm. ¿Cómo fue tu infancia, bro? Yo creo que no fue fácil. De hecho, creo que en parte experimento el mundo como el experimento, eh, justamente por la serie de cosas que viví de niño. Eh, digamos que yo he tenido ideaciones suicidas probablemente desde los 10 años. Wow. eh, y he tenido deseos suicidas probablemente desde los 10 años. No solo las ideaciones, sino también el deseo de quitarme ¿Qué la hace vida. que un niño a los 10 años quiera quitarse la vida? Que esté Eh, cansado de vivir. Por eso, cuéntame un poquito más con quién creces. Sí. Sí, sí, por eso, digamos que es una cosa que conecta parte de la patología y como que hay pequeñitos detalles de la patología que probablemente experimenté desde muy pequeño, pero que es una patología que se descubre ya adulto, Mm, que no se descubre en este momento de mi vida. Yo soy diagnosticado con TLP desde mis 24 años. Em, y en este momento estoy trabajando en otra parte de la que no había trabajado antes, pero muchas de las cosas las experimenté desde niño. Eh, digamos que mis papás son separados. eh,
Lo cual no quiere decir que toda familia de padres separados vaya a tener TLP. Todo Pero tiene TLP. sí, no. Digamos que Sí. el resultado de muchas decisiones de adultos eh, a quienes les correspondía determinar responsabilidades no solo de mis papás, sino de mis cuidadores también. eh, Bueno, tus papás, dame un segundito. Dale, termina. Tocaron mi vida de una forma en que la afectaron para que mi cerebro y mi experiencia del mundo no procesara las emociones, probablemente como para otras personas. ¿Tus papás te separan y cuántos años tenías? Yo tenía 2 años, Dos. sí. ¿Y con quién te vas de los dos? ¿Quién se hace Yo, cargo de vos? yo tenía 2 años cuando mis papás se separaron. Yo soy boyacense, mis papás vivían en Tunja. Mi papá, que es pensionado de la policía, gana la custodia de nosotros. Mi mamá es una mujer del campo que se casó con mi papá y se vino a vivir a la ciudad. Con mi papá montaron En este caso en Bogotá. no, en En Tunja. Tunja. Ellos montaron una tiendita de barrio, de vender mecato y cositas, y mi mamá atendía la tienda y mi papá estaba en la policía. Eh, la parte de antes de mí es la historia de mi hermana, que es probablemente un poquito triste también en eso, porque era una vida relativamente precaria. En esa época a los policías, si no estaban casados, no les daban un sueldo completo, había como una bonificación por estar casados. Entonces no estaban casados, mi papá recibía un sueldo menor y con mi mamá montaron como una tienda y tal, se casaron, vivían de eso, tomaron las decisiones que tomaron y se separaron y mi papá ganó la custodia de mi hermana mayor y la mía. Tal vez por la estabilidad que él sí tenía al ser policía o... Sí, en teoría sí, digamos que lo que el juez dictaminó fue eso. En teoría tenía una ganancia mayor, un sueldo mayor, tenía algo un poco más estable. Y pues mi papá tuvo el dinero para pagar un abogado. En teoría, bueno, mi mamá tuvo el dinero para pagar el pasaje para ir a buscar en una comisaría de familia que le asignaran un abogado. Ok. Sí, entonces también fueron condiciones Sí. como un poco Injusto, sí, desiguales. claro. No diría que injustas, creo que la justicia es del Señor y Él sabe y define o determina qué va a ser justo cuando Él juzgue eso. Sí. Desiguales. Pero sí creo que son desiguales. Entonces ahí mi papá ganó la custodia y nos movimos de Tunja, porque el único lugar al que lo trasladaron fue a las afueras de Mosquera, a las afueras de Bogotá, a las Sí. afueras de Mosquera a cuidar hidroeléctricas. Esto es un momento en el país en el que el país está también en combate con la guerrilla, paramilitarismo, volaban las hidroeléctricas, ponían Oh, todos estos tanques de gas y volaban los oleoductos y todo eso. Entonces a mi papá en esa época lo ponían también a viajar, a cuidar todos estos espacios. Y mi papá se conoce con una señora en esa transición también, que es la que se vuelve nuestra cuidadora, que luego sería nuestra madrastra, ok. eh, que Claro, nos porque yo decía, trató si tu papá con... estaba trabajando todo el tiempo y te dejaba solo Sí, con mi esta señora. hermana es 6 años mayor que yo y nos dejaba a los dos con esta señora. Mi hermana tendría 8 años. Eh, y digamos que esta señora, el cuidador cabe mucho entre comillas porque cuidar es hacerse responsable, es ser muy consciente de una responsabilidad respecto a alguien o a algo. Y esta persona nos maltrataba mucho, esta persona o sea, literal nuestro reloj, nosotros entrábamos a clase en el colegio, en la escuelita, porque ¿A estudiamos qué en horas? escuela rural. Y entrábamos a clase a las 6 de la mañana y Magdalena nos levantaba a las 4:30, 5 de la mañana. Mi hermana tenía que dejar almuerzo hecho para Magdalena, para los hijos de Magdalena y para nosotros dos. Y literal nos levantaba ¿Cuántos años tenía tu hermana ahí? 8 años más o Imagínate. menos. Wow. 9 años probablemente ya estaba mayorcita y nos levantaba a los golpes con un cucharón de palo de esos de batir mazamorra. Sí. De eso, con eso, a los golpes, con el palo Ese de la era tu escoba, despertador. a los puños, literal a los cocotazos. Yo sé que Era... duele mucho más con este dedo por ella. Cuando sacan el dedito así, le dan a uno un cocotazo, yo sé que duele más por ella.
porque nos levantaba así. Y literal, yo experimenté mucho miedo desde muy pequeño. Yo me oriné en los pantalones hasta los 10 años. Wow. Me orinaba en la cama. Es algo que yo creo que experimentan muchos niños. Es algo de lo que uno no se siente orgulloso y no se siente muy bien. Total, claro. Y es creo que algo con lo que le hacen mucho bullying a uno en el colegio. Pero es algo que produce mucho el miedo de ser consciente que hay personas alrededor que deberían ofrecerle a uno por lo menos compasión, y lo tratan a uno probablemente peor que la basura. Wow. ¿Te sentías peor que la basura? Me experimenté muchas veces así. Sí, claro, porque no. Lo que hace al humano es en parte su dignidad. Claro. La basura la reciclan, la separan, Sí, y en muchos la sentidos la basura en botea, este momento La de la desecho. existencia tiene hasta tal valor. cual, tiene valor. Nosotros no teníamos valor. Eso sentías obviamente en ese momento y por eso decías tú ahorita que se cruzaban en tu mente esos pensamientos suicidas a los Sí, 10 sí, años. sí, porque yo literalmente a los 10 años pensaba como, bueno, si me cuelgo Se Voy a acaba dejar de esto. sufrir. con la cortina, a nadie le va a importar. Qué duro. Y Si yo voy a muero dejar hoy, de a y nadie voy a le dejar de recibir importa. maltrato. Sí, pero Qué era, curioso que vos sufrís también de un tipo de abuso, aquí hay Sí. otro tipo de abuso Sí. físico Mm, desde muy temprana edad sí, que va generando un miedo. claro. sí, Y unas inseguridades, porque al final eso también va mucho. generando Sí, mucha claro. Y de una mujer. No creo, Ahora, las mujeres son malas, ¿no? Magdalena no nos pasaba de, o sea, sus palabras de afirmación era estúpidos, Guau, imbéciles, qué buenos duro. para nada, idiotas, inservibles, hijos de, y Total. todas las groserías posibles y existentes que se le puedan ocurrir a un ser Tal vez humano. recuerdas un momento en el que hayas dicho, este fue la etapa, o sea, casi me mata, o tal vez un momento donde hayas dicho, esto me dolió mucho, me rompió, no sé, qué voy a decir, pero No, este fue... hay, yo creo que parte mm, de mi conciencia el dolor de ahora, mi hoy tiene que ver mucho con poder tocar momentos de mi vida en los que eh, no suelo visitar, sobre todo de ser niño, porque me causan mucho dolor y era como parte de este muro que intentaba hacer para protegerme. Y ahora en lo que he estado experimentando como de hacerme cargo de mí, del hombre de 37 años, es tener que decirme como ahí vamos a visitar al niño Mm, y decirle como el de 37 está bien, tranquilo. está vivo, Todo bien. existe y Dios lo ama. Bueno, Y uno de esos momentos, bueno, dos. sí. Yo tenía como probablemente 6 o 7 años, vivíamos en un barrio ya no tan de invasión, vivíamos en un barrio que está en la Y sí mitad de tiene dos barrios de. eso es importante, porque entonces no es como solamente a salidas de Mosquera, sino en un barrio muy precario de invasión. Sí, 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 digamos que no es propiamente invasión, no por lo menos en este momento, pero sí pobre. hay muchas precariedades. De hecho, yo estudié en un colegio privado y lo que nos decomisaban a quienes vendíamos dentro del colegio, eh, lo primero que nos decían era como, les quitamos los sándwiches y vamos y se los regalamos a la gente de los puentes. Porque para el colegio privado era tal la precariedad del barrio probablemente más pobre que se le pasaba por la cabeza a la gente, era la gente de los puentes. Yo crecí ahí, nosotros crecimos en el centro de dos vertientes del río Bogotá, que se inundaban muchas veces y que muchas veces salía esta espuma podrida que sale del río Bogotá Los bollitos y se ahí metía en flotando. el barrio. Em, pero aquí son cosas de la vida también, ya no hay culpables, pero hay dos momentos, uno de esos, mi madrastra una vez dentro de los muchos golpes que me tiró contra un armario. La imagen en mi cabeza es muy del golpe, porque lo sentí muy en el pecho y digamos que el dolor físico fue tal como de ser consciente de esto es inhumano. No sé.
Y el segundo fue cuando tenía como 7 o 8 años. Probablemente me casé con llegar tarde por episodios como este. Todos se alistaron en la casa de mí. Fue al último que dejaron alistarse. Yo era el más chiquito. En teoría, alguien debía ayudarme. En teoría. En la práctica, cada quien era responsable de cada quien. Entonces yo tenía que alistarme porque íbamos a salir para ir a hacer no sé qué cosa, no sé dónde. No tengo la más mínima idea del recuerdo. Solo recuerdo que todos lograron alistarse y yo no alcancé a alistarme. Llegó el carro a recogernos y yo estaba apenas terminando de como colocarme los zapatos. Estaba en la habitación que quedaba al fondo de la casa. Magdalena gritó, todos se subieron al carro. Acto siguiente yo salí corriendo de la habitación. La puerta hecha candado y se van, bro. Y yo me quedo en la casa sin saber cuándo van a volver, ni a qué hora, ni si hay comida. ¿Qué va a hacer, bro? Yo me quedé pues despojado, abandonado de todo, como... ¿Y tu papá y qué? Mi papá no fue muy consciente de nosotros toda la vida, yo creo. No es como echarle culpa, sino es más como... Un hecho. Sí, digamos que dentro de las conversaciones que el Señor me ha permitido tener con mi papá, en algún punto le he preguntado cosas de ese tipo, de, bueno, gordo, ¿y tú por qué decidiste lo que decidiste? Porque a la final muchas de las decisiones que yo creo en este momento de mi vida que tomamos, las tomamos basadas en las herramientas de vida que tenemos. Exacto. Él no tenía muchas, él también creció en condiciones precarias y difíciles, con muchos hermanos, con muchas necesidades, y siendo uno de los mayorcitos con mucha responsabilidad sobre Hizo lo sus mejor que hermanos. pudo. Sí, y él solo aprendió a decidir para echar para adelante, Colocar consígase comida la en el papa, plato. coma, sí, ayude a que sus hermanos coman y digamos que probablemente no tomó las mejores decisiones del mundo, no es una justificación, es un ser humano que tampoco tuvo quien le dijera cuáles eran las buenas decisiones. Claro. Y en su forma de decidir tomó las decisiones que tomó. Entonces, parte de esas decisiones fue meterse a la policía Y estar ocupado. Y ausente. para estar ocupado Proveer. y para proveer. Porque para su época era como, no tiene educación, no tiene conocimiento de nada, o vive el diario en cualquier trabajo, él es del Meta y de pueblo, entonces las opciones digamos que no eran muchas, y se le presentó esta como una oportunidad, y dijo que voy para allá, la policía es una opción, una oportunidad, una posibilidad también de tener una pensión, de tener una salud digna para mis hijos, para mi familia, para lo que sea que vaya a construir para la vida, y se metió en eso. Y eso acarrea una determinada responsabilidad también, y parte de esa responsabilidad era tener que trabajar, a veces mes completo y tener 2, 3 días de permiso, a veces eran 2 semanas y un par de días de permiso, o una semana de permiso, porque insisto, él vivió también esta época de la guerra en el país. Entonces tenía que estar ocupado. Entonces tenía que estar también presente en muchas cosas que le dieron a él como responsabilidad. Venga, bueno, entonces, para ir como adelantándonos un poquito en el tiempo, tú vas creciendo y obviamente entendiendo que tu papá siempre estaba como ausente. ¿Qué fue acarreando todo eso? O sea, vayámonos un poquito al Steven más grande, cuando ya estás adolescente, cuando de pronto ya estás en el bachillerato, cuando estás en esa época ya un poquito más, digamos que rebelde, ¿no? Y antes de que entres, quiero mencionar como algo que yo he pensado Hay algo muy humanista que aprendí en mi temporada de mundo y es como que en el fondo somos como espejos, como una bola gigante alrededor de todos y yo me siento reflejado en muchas cosas en vos y en vos y en Steven hay algo con lo que yo me siento profundamente reflejado y es como el crecer con tantas ausencias y este es el mundo y un mundo salvaje, violento, Duro. crece y Y sobrevive. sí, sobrevive Como puedas. como puedas. Sí. Hoy hablaba justamente con mi terapeuta y me decía como, David, es que vos toda la vida has estado sobreviviendo. Sí, en modo supervivencia. Sí, Eso entonces, te Vamos para adelante. preocupa a ti. Sí, entonces sí. crecer sin ausencias es súper difícil. ¿Qué provocó todos este maltrato físico, abandono, ausencias al Steven
adolescente, va creciendo y qué pasa. Yo creo, estos días pensaba mucho porque yo de niño, cuando yo estaba en quinto, mis profesores me felicitaban porque yo leía de corrido. Sí, a mis 9 años yo leía de corrido, escribía muy bien, tenía, digamos que ciertas capacidades en lectoescritura, porque los libros se volvieron como mi refugio. Yo no, Claro. parte de esto que experimentaba de niño era no poder salir demasiado a la calle y si salía me maltrataban y tal, entonces eh, los libros comenzaron a ser mi refugio, los pocos que encontraba en la casa los leía y atesoraba eso. Cuando pasé al colegio, entonces creo que mi fórmula inconscientemente creo que fue esta para llamar la atención. Intenté de muy pequeño ser bueno, ser aplicado, y no funcionó mucho porque a nadie le importó. Cuando entré al colegio y comencé a tener contacto con muchas otras cosas, fue como probablemente mi forma de llamar ahora la atención va a ser siendo el malo, el opuesto. Ok. Sí, entonces yo solo pasé en limpio el último periodo de noveno. Durante toda la secundaria, de sexto a 11. Siempre perdí todas las materias excepto español y religión. Eran dos materias que no Ah, perdía. pero adrede, o sea, sabiendo que era tu Sí, yo forma de llamar la llegaba a final de atención. año y recuperaba todo y iba para adelante. No, yo perdí materia no por ser tan inteligente, No, yo prestaba atención y era aplicado desde cierta conciencia. También tenía el favor de algunos profesores que me querían un montón. Desde el coordinador en adelante, a veces me ayudaba, me sacaba de las clases para que le calentara el almuerzo y se parchaba conmigo a hablar. De buena onda, Sí. pero puede ser inteligente, pero no era muy aplicado, yo era muy dejado y digamos que en lo que pensaba en estos días era como de alguna manera intentaba llamar la atención y todo lo que hacía seguía como, o sea, si fue aplicado y me alimentándome daban golpes, ahora que soy desaplicado, más golpes. más golpes, pues a la final nada tiene sentido, porque el Sí. resultado siempre va a ser como a nadie le importo. Eso fue tu pensamiento durante Sí, mucho tiempo sí, ahí. un montón. Yo más o menos a los 10 años comencé a fumar, comencé a consumir y a vender drogas a los 14. ¿Qué drogas consumías? Consumí marihuana, coca, perico, A éxtasis, esa edad, 14 años. entre los 14 y los 16. 17 tal vez. Probé el boxer un par de veces. Horrible. Todas son horribles, pero el boxer es Yo, muy horrible. Eh, en la universidad entré en episodios de consumo de alcohol muy intensos. Pero eso te iba a preguntar, ¿el consumo de drogas fue excesivo? ¿O fue muy esporádico social, o fue esporádico de recurrente. probar? Otra cosa es como No, caí en una espiral. En algún punto tú te viste bastante enganchado. yo creo que no fui adicto, Mm, pero ciertamente no era un consumidor ocasional. claro. No Yo, es muy yo frecuente. mi papá cuando salió pensionado nos sacó un apartamento a mi hermana y a mí. Y nosotros, mi hermana mayor y yo, nos fuimos a vivir solos. Pues Que solos, no, asumo que si también. somos dos, no estamos solos, pero Sí, eh, sin un adulto sin un adulto responsable. responsable, Pero que aunque mi para vos, hermana ya era adulta. pero pues que para vos eso también habrá sido un descanso de salir de la casa de Magdalena. Sí, claro, yo salí y dije, a hacer todo lo que no he hecho toda la vida. Y ya Y, no pu- y recibí fu- maltrato, no recibí tanto claro, maltrato. y a no recibir ningún tipo de corrección tampoco. Entonces, mi fase de consumo fue mucho más intensa y de poder tener perico en mi habitación, Wow. de tener las felpas sobre la mesita de noche, ¿Y tu sí, de hermana qué tener los decía? gramos de perico ahí. Y mi hermana, si bien siempre ha sido como una mamá para mí porque me cuida muchas cosas y Sí, muchas palizas que mi madrastra me iba a dar a mí, se las se terminó dando Mm, a se mi ponían en hermana, medio. sí. Eh, Ciertamente ella tampoco había experimentado mucho el mundo, entonces muchas de las cosas que yo hacía para ella también eran como, me imagino yo, no sé qué hacer, claro. Ignoro. pues porque ni yo he consumido ni nada de eso, he tenido la curiosidad, pero soy incapaz de hacerlo y tal, y pues este man tiene esto ahí encima y es como, pues yo lo veo normal, Ok. sí, no es, Entonces nunca no es fuiste un ignorarlo, pero tampoco es drogo atacarlo, es tampoco como, desechable ni no, 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 dejado. yo nunca caí en condición de calle,
Es una de las cosas que probablemente más le agradezco al Señor porque creo que es algo que experimentó hoy desde el no sé cómo vivir sin Dios. Claro. Sí, mi idea más cercana a el mundo para mí sin Dios es llegar a esas cosas que no llegué. Mm. Y una de esas es llegar a vivir en condición de calle. Pero creo que llegar a vivir en condición de calle es tener una separatidad de Dios muy profunda. Y aunque hay gente en condición de calle que conoce de la palabra, su separatidad con Dios le permite experimentarse en algo que probablemente no es el plan del Señor Entonces, para su vida. 16, 17 años, consumo de drogas, exceso de alcohol. Sí. eh, Promiscuidad. Sí. Es que experimenté todo desde Muchas chiquito. cosas. leche. Entras a la Por fortuna, universidad. no, nada Entras, con hombres, eso sí, sí, muy me claro, queda nada con claro. hombres. Entras a la universidad ahora. Sí, yo hice 3 veces 11, Efra. Wow, tres, 4. cuatro. Sí, yo perdí el primer 11, al segundo me cortaron un tendón y repetí, me echaron del colegio, fui a un instituto de validación. Por estar consumiendo drogas y alcohol, perdí el ciclo de validación y cuando decidí dejar tanto el consumo como la venta de drogas, eh, me desplazaron, por así decirlo, me amenazaron, me sugirieron que me fuera de una forma cariñosa y violenta. Ok. Eh, y me fui a vivir a Tunja, también un poco consciente de que estaba destruyendo toda mi existencia y de que debía comenzar a ser responsable porque el problema era mío. Entonces me fui a vivir a Tunja, a estudiar ya, terminé allá el 11 y entré a la universidad pública. Eh, pues en ese momento dejé el consumo, eh, me hice rasta, comencé a conocer del reggae, por el reggae comencé a conocer un poco más de la Biblia. Que además, aquí trazando lo que nos cuentas, creo que también esa parte de la trascendencia y esa parte espiritual te acompañó a lo largo de toda la vida. Pues porque Sí, dices que eras bueno en español Español y y religión. religión. sí, yo Y luego, crecí en una familia católica medio practicante. Mi madrastra era católica practicante de los fines de semana, de todos los sí, domingos toda ir a la la que se daba iglesia. rejo a Sí, ella y a sí, sí, vos. sí, igual, yo hice la primera comunión, la confirmación, yo fui pajecito, hacía parte de la catequesis, eh, entonces siempre hubo como ese Cercanía. anhelo de Dios. Ujú. No, no estoy seguro de llamar a eso cercanía, siempre hubo como un anhelo de Claro, Dios. sí. Tuve también en algún punto de todas estas experiencias de maltrato y demás, tuve mi pelea también con Dios, tuve mi pelea con Jesús, mi fase de negación de decir, ok, a este man yo no le importo. Pues Sí, claro, si me claro. está abandonando, Pues, permite que me abandonen, que me golpeen. sí, a mí todo el mundo me dice que Dios es bueno y cuál bueno, si a mí me dan palo todos los días, me putean hasta que se cansan. Sí, de cuál bienaventuranza si he crecido en un barrio con todas las precariedades del mundo, eh, si no he tenido nadie que me diga que me ama cerca, pues, cuál Dios bueno. Concilio un poco a través de Rasta, de nuevo una cercanía con Dios. eh, Con ya. sí, y comienza en parte una conciencia también responsable desde el ser. Sí. Y desde el hacer, probablemente más. Porque a través del rastafarismo me hago consciente, digamos, de los 10 mandamientos, como Sí. amarás a padre y madre y honrarás a padre y madre. Entonces, para mí es como, yo llegué a Tunja y me confrontaba con mi mamá y tenía momentos en los que mi mamá corregía a mi hermanita menor y yo fronteaba. Como, pues me dice con alguien de tu tamaño. Por misericordia del Señor, mi mamá nunca lo hizo y yo no respondí, pero era mucho ese tipo de confrontación y ese intento como de, Proteger. sí, ¿cómo fue pues? Sobre todo, pues que ¿Mm? ahora no te han protegido. Claro, Ahora quieres proteger. sí, y cuando la palabra me confronta con honrar a padre y madre fue de una decir, ok, no importa esta mujer que esté diciendo, yo agacho la cabeza y me someto a la conciencia de que ella es mi mamá.
Eso mientras son Rastafari. Sí. Bueno, el rastafarismo real, no el del marihuano, que sea mechudo, sino el que tiene una base, una ideología ética, política y bíblica, Sí. pues es muy adherido al Antiguo Testamento. Sí. Hay historia detrás del rastafarismo y demás, que no viene al caso. Pero pues cuando uno lo asume, y digamos en mi caso que lo asumo casi todo de forma radical, Mm. como, bueno, voy para allá. Si me va a hacer rasta, me va a hacer rasta con toda. ¿Qué hay de fondo en esta vaina? Me llama la atención y me va a hacer responsable de esto, sí. Vamos para allá. Lo Voy a hacer asumiste. rasta de mechas largas, voy a fumar marihuana, pero también voy a hacerme responsable de lo que dice la Biblia en el Antiguo Testamento, me va a dejar crecer la barba, no me va a rasurar el pelo, como votos de santidad delante del Señor. Voy a ser parte de la divinidad de su pueblo, ¿sí? Y desde ahí me experimento con todo lo que significa en el Antiguo Testamento. Además también hay una temporada en la que sos rapero. ¿Eso es Sí. antes o después? No, eso es al tiempo Al tiempo. prácticamente, sí. Es Se hace un sancocho rapero, ahí. rapea, canta, marihuano, Sí, Rastafari. Pasó creo que todas las fases había y por haber. sí, yo he hecho de todo. Pero bueno, creo que ahí ya creo que nos estamos acercando un poco a... Creo que Al gran evento canónico. Sí, sí, a ese canon, a ese momento Sí, canon Que donde... parte la vida en dos. ¿En qué punto te encontrabas cuando esto Encontrar. sucede? Sí, cuando encontraste a Jesús. Sí. O Jesús te encuentra, más bien. de hecho, hay un evento que sucede antes del Señor en mi vida. Sí. Bueno, no, porque el Señor ha estado siempre, Sí. pero de mi conciencia el Señor en mi vida. Y es como la parte del TLP. Porque yo paso como un periodo de esto de ser rasta y tal, comienzo a construir una relación con una persona con la que viví un tiempo. Eh, Además de eso, tuve mi empresa y me pagaba la universidad con la empresa. Sí, y creo que tenía como una cierta percepción de responsabilidad y de estatus, una conciencia de soy un hombre. Hmm. Eh, ¿Tenías cuántos años? Allí tenía 22, 23 años más o menos. Y pasa el paro agrícola del 2013, me quedo sin empresa, me quedo sin universidad, me quedo sin recursos, y entro en un episodio muy, muy intenso a nivel psicológico. Y en una de esas llamo a mi pareja ese momento y le digo, como, hey, usted es la mujer que más me estorba en la vida, no la quiero volver a ver. Y se viene todo ese caos también de terminé mi relación, terminé, o sea, no tengo nada. De nuevo soy absolutamente despojado de todo y solo me queda la muerte. O sea, te sentiste otra vez como el niño ese que dejaron encerrado, ¿no? Sí, sí, literal, me sentí un sancocho entre despojado, abandonado, perdido, todo, o sea, sentí que en la vida no tenía sentido, que no valía la pena y entré en esta crisis súper profunda. Eh, un saludo para la chata que me acompañó en ese entonces, porque la chata es una amiga que quiero mucho, que fue la que me acompañó cuando fui a psiquiatría, cuando llegué allá y me Durante esa diagnosticaron cuando... crisis, ¿puedes de pronto contar un poquito cómo se manifestaba la crisis? Esos brotes tal vez psicóticos o Men, esos brotes depresivos. yo no podía pasar lugares altos, ni siquiera un puente, porque la ansiedad de lanzarme, de quitarme la vida era mucha. Tenía ideaciones y no podía ver, no sé por qué de estos colores, pero no podía ver carros de color rojo o azul, Sino, pum, porque lánzate. sí, tenía la ideación, el deseo suicida, pero también tenía la imagen de cómo mi cuerpo volaba desmembrado, cómo caía, cómo la sangre volaba por todo lado, tenía también alucinaciones. Entonces también tuve momentos en los que me encerré para evadir esto y eran como las voces en mi cabeza era tal que comenzaba a darme golpes contra las paredes como para literal romperme la cabeza y sacarme las voces y puños, autolacerarme, cortarme. Y estaba solo porque sacaste a esta persona. Sí, y estaba en la casa de mi mamá en ese momento y estaba encerrado en una habitación. Mi mamá, tampoco es por echarle culpa a mi mamá, es un ser humano maravilloso, pero creo que también estuvo muy ajena a saber cómo ser mamá, porque llegó un man de 20 de años a su años a su casa casa, Ya sí. está. a decirle, soy tu hijo, me voy a encerrar en la habitación.
A golpearme contra las paredes. a golpearme contra las paredes. Wow. Qué duro para ella también fue eso. Entonces yo no, ni yo sé ser hijo, ni ella sabe ser mamá, ni yo sé ser hijo, ni mi papá sabe ser papá. Creo que hasta el sol de hoy no sabemos ser lo uno y lo otro. Y si bien hemos transitado por la misericordia del Señor desde que Él hizo su buena obra en mí, en decir, Dios es mi Dios, Jesús es mi Salvador y mi Redentor, Él me ha permitido tener una mejor relación con mis papás, tener conversaciones profundas, sinceras, honestas y demás. Creo que en algún punto todavía vimos la ruptura que ha existido toda la vida de yo no saber ser hijo, por Y ende ellos yo no los saber ser. abandoné como padres Sí. Wow. y ellos no saber ser padres, por ende me he sentido toda mi vida abandonado como hijo. Pero ¿cómo aparece Jesús? Yo entro en medicación, vivo y experimento todo este caos de entrar a psiquiatría, ser diagnosticado como TLP y tal. En un punto la medicación me hace sentir muy estúpido, muy mal, muy incómodo. Me puse una meta como de una fecha para conseguir trabajo y demás. No pasó, llegó la fecha y cogí mi maleta y me fui a mochilear por Boyacá. Y en un regreso de esos, fui a visitar a mi hermana Mosquera. Ella me habla de cursos de barismo y tal, y me meto ya en el mundo del café, como más consciente del café de especialidad y más lo que hago ahora. Entro a trabajar en una tienda de café y un día se me estalla la pepa otra vez y tengo una crisis mal, pero de la nada, ahí sí como sin motivo, como Pero ya habías dejado de medicarte. sí. Y, bro, me levanté con ganas de quitarme la vida. Más o menos así, con voces en mi cabeza diciéndome todo lo que me decía Magdalena, de soy un inútil, un bueno para nada, no sirvo para nada, qué carajos estoy haciendo acá, no tengo nada, no terminé una carrera, dejé todo botado, nunca he logrado terminar nada en mi vida, siempre he sido una basura, y estaba toda esa voz en mi cabeza todo el tiempo, y sí, y yo viviendo con un colchón tirado en el suelo, pagaba una habitación a las afueras a las afueras no, sino en Bogotá, por Toberín, y deme golpes en la cabeza otra vez y experimenté todo este caos otra vez. Y en un punto como condicioné a Dios, como bueno, si existes, pues no vas a permitir que me quite la vida. Y si me la quito, pues no existes. Y salimos de esta vaina chilling porque yo ya estoy bien cansado. Llamé a una amiga, a la chata, de hecho, que fue la misma que me acompañó a psiquiatría. Ella es cristiana, ha sido cristiana una gran parte de su vida. Y le dije como, chata, vámonos. ¿Dónde queda su pinche iglesia? Dale, yo voy. Bro, fuimos, yo entré, me recibió un hermoso grupo de pop que odio. Como buen rapero de mi época de rap. Eso era El pop es... vidrio para ti. Sí, es el némesis. Entonces no, salí peor. Salí entre bravo y abrumado y con más ganas de matarme. Y me fui caminando para mi casa. Paré en un parquecito donde a veces paraba a hacer barras. Llegó un ser humano de talla muy grande. Y me dijo algo. Yo no recuerdo muy bien la conversación, solo sé que le dije sí, gracias al Señor, y él me dijo como, por usted fue que Dios me mandó. Se fue a su carro, sacó su Biblia, se me sentó al lado y comenzó a presentarme al Señor de múltiples formas a través de la Biblia. Y en un punto me dijo como, yo sé que usted conoce todo esto, sé que ha escuchado todos estos nombres. Dios quiere que hoy conozca a Dios. Dios quiere que hoy sepa quién es Dios. Pero yo me derrumbé y comencé a llorar un montón hasta que le dije como, pues ya quiero ir para mi casa. Pero literal, eso fueron probablemente 3 horas entre él compartirme y yo llorar. Yo llegué a mi casa y llorando me quedé dormido y al otro día tengo todavía la sensación de la paz. O sea,
La palabra dice que se trae una paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo creo conocer esa paz. Yo experimenté una paz, una conciencia de sanidad que sobrepasa mi propio existir. Que es ese punto al que me lleva a decir como, este sí es Dios, este Dios es real. Y le entrego mi vida. No tengo nada más que un colchón tirado, así que, Tampoco es mucho, pero lo que hay Señor, aquí es... esta vida de la que ahora soy consciente no me pertenece a este. ¿Para dónde vamos? ¿Cómo es la vuelta? ¿Qué hay que hacer? Y ahí Él se ha encargado siempre de ponerlo todo. Yo creo que una de las grandes fortunas que tengo en mi vida es, yo no he pasado muchas hojas de vida para conseguir trabajo. El Señor siempre me ha movido conforme a su voluntad a lugares y yo solo hago caso. Tienes esa conversación con esta persona eh, y dices que ahí comienza ya como una transformación en tu corazón, ¿no? Desde ahí hasta ahora, ¿cuánto tiempo ha pasado y cómo has visto a Dios obrar en tu vida? Han pasado como cerca de 10 años más o menos. Sí, 10 años aproximadamente. Y sí, creo que Dios ha hecho de todo, man. Dios ha hecho de todo. En verdad, yo creo que a partir del momento en el que el Señor comienza a hacer su obra en mí de una forma más consciente para mí, eh, mi forma de experimentar el mundo es diferente. Yo, insisto, yo tenía un colchón y yo creía que era dueño de mi vida y el Señor se hace dueño de mi vida. Wow. Y en eso Él hace su voluntad. Y creo que he tenido esa conversación más o menos con distintas personas y creo que yo experimento una vida que, que es como probablemente la vida que muchas personas quisieran. Yo tengo una vida muy tranquila. Creo que no me falta el techo, la comida. Creo que mis necesidades están cubiertas y en eso creo que el Señor ha tenido el poder y la capacidad de cuidar de mí. Yo creo que, y que te conozco, Steven, que de verdad, y todo aquel que de pronto lo conozca y tu gente que vaya a escuchar esto, no va a dudar que tenés una vida buena, con sus altos y bajos, pero una vida donde Dios es glorificado, donde Sí, uno puede percibir como, venga, después de todos estos eventos, que yo podría llamarlos una serie de eventos desafortunados, que el Señor transforma en hacerte un hombre muy afortunado porque tenés una muy buena vida y lo hemos conversado, un buen trabajo, te pagan por lo que amas hacer, Sí, sí, tenés sí. libertad, conoces medio mundo, has viajado, Sí, el Señor ha sido muy bueno, sí. a pesar de que el inicio fue difícil. Y eso me hace recordar que Dios es el Dios de valles y montes. Montes viéndolo como eso lindo, pero también es el Dios del valle de sombra de muerte. Así que Steven, después de haber escuchado toda esta historia, toda esta cadena de eventos canónicos, hoy qué consejo nos puedes dar a nosotros y les puedes dar a la audiencia respecto el dolor. Sí, yo creo que no hay consejo respecto al dolor. Pero creo que uno, sobre todo en el medio cristiano, pero creo que todo ser humano debe reconocer que es humano, mm, ¿sí? Y que no, uno no puede ir poniendo, o no puede ir batallando toda la vida cediendo la responsabilidad de lo que experimenta a las personas. Creo que por lo menos el yo adulto se hace responsable del yo niño hoy, el que vivió todas estas cosas y el que tiene ahora que cuidar de sí mismo, el que tiene que ahora hacerse responsable de sus emociones, respetar, poner límites. eh, es, es- Soy yo el que tiene que amarse ahora, el que tiene que cuidar del amor que no recibió y ahora decir, ok, como yo cuido a mí y no es
no es como volcar todo a vivamos el humanismo y todo esto es psicología, sino a si Dios dice que amemos a los demás, que amemos a Dios primero y amemos a los demás como a nosotros mismos, esa parte de amarnos a nosotros mismos es importante también. Claro. ¿Sí? Y esa parte no es como mirarse al espejo y decir, yo me quiero mucho. Es hacerme responsable de mí, no solo desde la comida y el techo, sino también de mis emociones de las que he sido irresponsable para con otros. ¿Sí? El querer que otros, em, el intentar amar a otros desde mis carencias e intentar hacerlos responsables de las cosas de las que yo no he hecho responsable trabajando en mí. ¿Sí? Entonces, creo que un consejo es, amen a Dios sobre todas las cosas. Primero, sí. Primero. La fuente del amor. Sí. Pero segundo también, háganse responsables de ustedes. Si tienen que pedirle perdón a alguien, pidan perdón. Nunca se guarden hay conversaciones difíciles a las que las personas deberían entrar por responsabilidad consigo mismo. Y evadir esas conversaciones muchas veces causa más daño que hacer la conversación. Hablen con la verdad porque la verdad nos hará libres. Sí, y cuiden sus corazones porque la responsabilidad que deposita el Señor en nosotros no es cuidar el corazón del otro, es cuidar el de nosotros. Total. Y en medio de todo, yo creo que lo que nos queda es tener la esperanza puesta obviamente primero en Cristo, que es nuestra fuente de vida. Y ese amor nos sustenta para seguir más adelante. Y de verdad, muchas gracias por abrir tu corazón, bro. Porque sé que no es fácil. Sé que no es fácil. Y bueno, yo creo que para la próxima ocasión vamos a tener algo muy interesante. Aquí hay una historia que se nos viene y es una historia incluso que tiene hasta secuestro. Imagínate. O sea, el próximo episodio va a estar muy bueno. Así que nada, no siendo más, muchas gracias, bro. No, chicos, gracias a ustedes, los quiero mucho. Gracias a la gente que nos ve, nos escucha eh, y que nos sigue. Sí. Si nos tiran la ayudita de verdad, hacer que esto crezca, que lo compartan. Gracias también. Detallito chiquito. Eh, Muchos experimentamos el abandono porque nos abandonamos a nosotros mismos. Entonces cuídense. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad también de cuidarse, Claro. así antes de querer ir a cuidar a otros. Y ya, los quiero mucho. Ese fue otro episodio más de Humano Podcast. Bendiciones. Chao, muchachos.